Hipólito y Francisco Javier García le entran a la Galo. Dicen que los números de Gonzalo y Collado no cuadran, que fueron un montaje. Y el hecho de que desnuden así a la Galo, cuestionando su prestigio, hace que uno se pregunte, porque no es fortuito, evidentemente, que dos figuras políticas de alto perfil y de partidos opuestos coincidan en el discurso. Como siempre digo, las coincidencias en política no existen y nada es fortuito de esto. Y cuando uno ve que coincide el discurso de dos opositores, uno se pregunta, y es que estamos viendo una especie de acuerdo tras batidores. Ustedes conocen al artista Picasso, que cuando hace una obra de arte, le hace una obra de arte del caballo, de un caballo furioso, furibundo. Usted puede no ver el caballo, pero va a ver la furia del caballo en la obra de arte. Entonces, asimismo, usted puede no ver ese acuerdo público, ¿no? Esa coincidencia que ellos la debatan públicamente, pero cuando usted ve que todo cuadra y que sospechosamente le convienen los mismos intereses de cada uno de ellos, ahí prima la máxima de que el amigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora bien, dicho esto, yo tengo el video de las declaraciones de cada uno de estos políticos. Sin embargo, los datos de la encuesta Gallup por lo menos no cuadran. Yo no me atrevería a decir que son un montaje, pero por lo menos no cuadran. No cuadran aritméticamente, no cuadran numéricamente. Yo voy a poner las evidencias, porque estoy hablando por mí, no solamente en base a lo que dicen estos políticos, pero ellos no hablan a lo loco. No hablan a lo loco, ustedes saben ya que hay una ondanada de rumores de que si hay un acuerdo entre el PLD y el PRM, que escuché a alguien decir que esa sería la alianza violeta entre la alianza violeta entre morado y azul, que dan un común violeta, un colorcito violeta. Pero también le han sumado a eso el hecho de que, bueno, si es Gonzalo y Gonzalo tiene un tema jurídico, que pudiera haber una especie de entendimiento entre el PLD y el partido de gobierno, buscando por ahí un cierto nivel de impunidad para algunos de los casos del PLD. No tiene sentido, porque ya todos los políticos han sido sometidos, ¿no? Y Danilo ya dijo que es imposible que el PLD sufra del síndrome de Estocolmo. Sin embargo, vemos ahora cómo esta encuesta, en esos números que no cuadran, entonces posiciona muy favorablemente tanto a David Collado como a Gonzalo Castillo. Pero lo que prima aquí es el posicionamiento de David Collado. ¿Por qué? Porque David Collado entonces está no solamente por encima como los demás candidatos presidenciales de su partido, del partido de gobierno, sino que está por encima del partido, por encima del gobierno de su partido y por encima del presidente. O sea que David pudiera sacar tienda aparte y como quiera gana, que es un lujo para el PRM tener a David ahí, que tiene un 60% de aprobación a nivel nacional. Pero vamos a escuchar lo que dijo Francisco Javier García primero, y luego vamos a escuchar las declaraciones de Hipólito Mejía, donde él puntualiza también que todo esto es una especie de montaje y tal. Vamos a escuchar a Francisco Javier García primero. Yo sabía que cuando Galo hiciera una encuesta, como yo lo cuestioné anteriormente, me tenía algo guardadito. Pero que me tenga guardadito 1.7%. Una persona que salió hace 2 años, que ha recorrido el país completo y que a lo interno del PLD me ha tocado dirigir la campaña del 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016, toda ganada con 50%, y que entonces yo aparezca así. No, eso es imposible. Entonces me aparecen aquí a un compañero contrincante, me lo ponen 48%, pero vamos a analizarle su propio dato. 48% de cuánto? De 123. ¿Cuánto es 48% de 123? 59. Si tú coges y tú dices, ¿qué representa 59 de 234? 25%. Esa sí te la acepto. Es así. Porque si tú me dices en una encuesta, mira, Gonzalo aparece con un 2, digo, eso no sirve. 25% te lo acepto. Pero que tú
establezca esta diferenciación es grande. Yo invitaría a Galo que haga una encuesta una semana antes. Bueno, ya ahí Francisco Javier se va por la parte política del enfrentamiento, que no es verdad que él está así, que él está mejor que Gonzalo. Ahora bien, lo importante aquí, ustedes escucharon el número que dice Francisco Javier, tómelo en cuenta, a la hora de unos 59 votos, porque si la muestra es 123 y Gonzalo tiene un 48, son 59 votos del total. Y ese número es importante porque yo lo voy a desglosar en detalle para que ustedes vean por qué que no cuadra lo de la Galo. Vamos a escuchar ahora a Hipólito cuando acaba con la Galo y acaba con David Collado. Aquí se está jugando, dique a la percepción. Nosotros somos gente que vamos al cero en la sociedad. Nosotros no queremos los fuegos fatuos, nosotros queremos las realizaciones. No me importan los nombres, yo soy respetuoso de eso. Pero las votaciones en mi partido se hacen dentro del partido, no se hacen en una esquina del parque. Además, nosotros nunca hemos utilizado el subterfugio de información. Pero bueno, cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera. Llegará. ¿Usted cree en ese encuentro? No, yo no quiero comentar la encuesta. La encuesta va a ser dentro de poco tiempo cuando en el partido vamos a elegir al candidato y después a la presidencia. Falta mucho para eso. Papá, ¿cómo usted prefiere? ¿Cerrada o abierta? No, abierta. Hay cosas que tú te puedes poner de acuerdo, pero aquí se acabó el jueguito ese de hacer encuestas para elegir gente, ¿no? Aquí tenemos que ir al cero en la sociedad. El Boy no se quería manejar. Dijo, se acabó el relajito de hacer encuestas. Dijo, no voy a hablar de la encuesta. Después dijo, se acabó el relajito de hacer encuestas para posicionar gente. Que está diciendo que esa fue hecha para posicionar a alguien. Evidentemente David quedó por encima de Carolina. Entonces, vámonos a los números. Que me gusta hablar con datos, ¿no? Con precisión. Y yo dije que por lo menos, aunque no diga yo que sea un montaje, como dice ya Hipólito y como secunda el cuestionamiento Francisco Javier García, pero por lo menos de que no cuadran, no cuadran. No cuadran y yo voy a empezar a mostrarles estos datos para que veamos. Miren, este es el recuadro que publica la Gallup del porcentaje que sacó cada uno de los presidenciables del PLD con la base de 123, como ellos lo ponen ahí, base de simpatizantes 123. De esos 123 votaron a favor de algunos de los aspirantes y eso le dio el porcentaje. Si tenemos el dato transparente que nos da Gallup de el porcentaje y el total de votos, podemos hacer un cálculo simple aritmético para deducir entonces la cantidad de votos. Ya Francisco dio la primer pincelada a Francisco Javier García. Para que Gonzalo tuviera el 48% debió haber sacado 59 votos. Pero parece que Francisco no lo calculó todo, sino que se limitó a uno, pero yo lo calculé completo. ¿Por qué lo hice? Porque si usted calcula 59 votos de 123 para Gonzalo, eso le daría un 48.0, no 48.3. Usted lo puede ver mínimo, el decimal, pero es importante, le voy a demostrar por qué. Porque no existe el medio voto, ni el 0.3 voto, ni el 0.2 voto. Existe un voto, 2 votos, 10 votos. Números enteros. Ahora, que porcentualmente varíe y lleve decimal por la base, es posible. Pero si vemos todo el resultado y lo analizamos brevemente, usted se dará cuenta que para proyectar que Gonzalo tuviera ese 48.3 no cuadra ni con 59 ni con 60. Porque si le pone 59, que es el número inferior, queda con 48, menos de 48.3. Pero si le agrega un voto más, serían 60, nos da 48.8, no 48.3. No hay un redondeo matemático que baje eso a 48.3. Ni que suba el 48 a 48.3, ni que baje el 48.8 a 48.3. Pero si seguimos con Abel, ese 25.3 serían 31 votos, que nos da 25.2. Ven que no cuadra. Ahora, para que no se esfuerce mucho, si usted no es muy matemático, vámonos a una explicación mucho más simple, de números más pequeños, para que cualquier persona pueda entender por qué esto no cuadra. Y vamos a ver el porcentaje de Francisco Javier García, el de Margarita Cedeño, el de Francisco Domínguez Brito y el de Charlie Mariotti. Los tres, esos cuatro, perdón. Porque estamos hablando de que son los votos más pequeños. Dice aquí que Francisco Javier tiene el 1.7. Para tener el 1.7 son 2 votos de 123, que eso da 1.6, no 1.7. Y la cantidad de votos inmediatamente inferior a Francisco Javier, que son todos los demás, sería un voto, porque nadie te puede sacar un voto y medio. Entonces, un voto
para los 3 restantes debe darle el mismo porcentaje. No hay forma que usted pueda sacar menos de 2 votos que le den 1.1, un 1.1, cuando, como por ejemplo le pasó a Margarita Cedeño, cuando a Domínguez Brito y a Charlie Mario también le tocaría un voto. Y fíjense cómo el mismo voto varía para uno 1.1, para el otro 1.0 y para otro 0.7. Si es un solo voto, todos debieron tener 0.8, porque no tienen un voto y medio y el otro un voto y 3/4. ¿Se entiende? Cuando usted suma toda esta cantidad de votos, los 59 de Gonzalo, los 31 de Abel, 2 de Francisco Javier, 1 de Margarita, 1 de Francisco Domínguez Brito, 1 de Charlie Mariotti, más los 27 que equivaldrían al 22%, no al 21.8%, al 22% de los ninguno nos da 122 votos. Usted dice, bueno, la diferencia del voto que falta pudieran ser los decimales para completar la votación, pero eso no cuadra. No cuadra porque le acabo de mostrar cómo serían los decimales. Pero yo me voy más lejos. Y si hacemos el ejercicio, le voy a presentar aquí la tabla, de proyectar para que cuadre perfecto con los datos de la Galo, ¿cuáles son los datos de la Galo que me da real? Uno es el total de la base de votos y el otro es el porcentaje. Yo no voy a modificar los porcentajes, porque es un dato que me da la Galo. Vamos a tomarlo como bueno y válido, que Gonzalo saca un 48.3, Abel un 25.3, Francisco un 1.7, Margarita un 1.1, Francisco Javier un 1.0 y Charlie Mariotti un 0.7. Ninguno, 21.8. Para que esos porcentajes sean exactos, decimales, el número más pequeño de votos para que me cuadre con todo eso, ¿sabe cuánto sería? Una proyección. 696 votos. Porque de 696 votos, para tener votos enteros, porque no existe el medio voto, y que Gonzalo tenga el 48.3%, necesitaría 336 votos de 696. Y con esa misma base, utilizando la misma base que serían los 696, entonces, con votos enteros, completos, porque si, repito, no existe el medio voto, usted sí puede asignarle cada cantidad de votos, proyectándolo, ¿no? Para que se cumpla la tabla porcentual que puso la Galo. Para que Abel tenga un 25.3 exacto, necesitaría 176 votos. Francisco Javier un 1.7, 12 votos. Margarita Cedeño, fíjense cómo va bajando, menos que Francisco Javier, 8 votos, con 1.1, pero para bajar de 1.1 a 1.0, fíjense, 7 votos, un voto menos. Y para que baje de 1.0 a 0.7 Charlie Mariotti, 2 votos menos, o sea, 5 votos. Y para que ninguno sea 21.8 exactos, serían 152 votos. Todos de la base, 696. Entonces, la única explicación estadística, aritméticamente correcta que pudiera dar la Gallup es que la base que publicó no fue la correcta. Porque, y tú me podías decir, ¿cuál explicación sería? Bueno, que ahí consultaron abierto, no solamente a los que aspiran, y salieron nombres que obtuvieron poco voto, menos de 5, y no lo quisieron colocar en la gráfica. Bueno, si usted me dice eso, entonces póngame la base correcta, que sería 696, no me ponga 123. ¿Por qué Galo no quiere utilizar ese número y quiere utilizar el número pequeño de 123? No lo sé, pero aritméticamente eso no cuadra. Y no me quedo ahí, porque no voy a analizar solamente lo del PLD. Si vamos y hacemos el mismo ejercicio, pero para el recuadro dentro del PRM, y que David Collado tiene un 61.8, la cosa es igualita. ¿Por qué? Inmediatamente les muestro la tabla. Bueno, para que David Collado tuviera 61.8, necesitaba que la base, fíjense aquí, bueno, primero este cuadro que habla de la disparidad, fíjense igual que el anterior, que no me dan los números decimales. Si lo proyectamos, si dedujimos de aquí, deducimos del porcentaje, la cantidad de votos, para que sean los 278, los porcentajes tampoco me cuadran. Pero si lo proyectamos, igual que hice con el PLD, la base no sería 268, sería 998 votos en total. Para que entonces David tuviera 61.8, necesitaría 618 votos. Fíjense en el cuadro anterior, lo voy a presentar acá, que los porcentajes no coordinan. Dice la Galo 61.8, la reducción de los números reales sería 61.9 y así sucesivamente. Miren cómo dice aquí Carolina 21.1, pero realmente me da 0.7, no cuadra. Y como cuando hacemos la proyección, entonces usted ve
que para que sea exacto con el porcentaje que publicó la Gallup, la base no sería 268, sino sería 998 votos. Entonces, por eso les decía a ustedes de un principio, y no quiero extenderme, porque vamos a ir desglosando los datos, porque es muy complicado. Cuando hablamos de encuestas, que son una fotografía del momento, la ficha técnica es muy importante. Lo dice todo. Porque si estos números no cuadran, automáticamente yo tengo que dudar de todo el resultado. Porque ¿de dónde me sale ese porcentaje si no es de la base que presenta la propia Gallup? Si la Gallup me dice que de los encuestados, que fueron 1.200, por ejemplo, se identificaron 123 como PLDistas. Y de ahí fue que eligieron su candidato. Pero esa base no se corresponde con el porcentaje que le aplicó o que se le publicó a cada uno de los aspirantes. Entonces, el estudio ya está motrenco, no cuadra. Yo no puedo creer ese porcentaje. Javier se quedó corto cuando lo dijo. Y cuando Hipólito dice que están maquillados, que parece un montaje en la encuesta, yo lo entiendo. Porque en el PRM tampoco cuadra. Los números aritméticamente no cuadran en favor de David Collado. Entonces, cuando usted lo politiza, que ineludiblemente hay que hacerlo, porque cuando salen las encuestas, eso no es fortuito. Están buscando distraernos, entretenernos, lo que usted quiera, pero hay un fin con eso. Esa encuesta se publica ahora, la Gallup, la de más prestigio, y beneficia totalmente ¿a quién? A David Collado, de una manera estrepitosa, y también a Gonzalo Castillo. Y por eso ustedes ven, bueno, coge fuerza el rumor de un entendimiento PLD-PRM del sector de Danilo, coge fuerza, pero también ese beneficio directo a David Collado e indirecto a Gonzalo, entonces sospechosamente unifica el discurso de Francisco Javier con el de Hipólito. Entonces aquí hay un enfrentamiento, una guerra abierta directamente dentro del PRM, porque no es verdad que la oposición va a tener el poder de posicionar una encuesta de esa manera, tomando las palabras de Hipólito. ¿Qué es lo que señala Hipólito? Se acabó el relajito de posicionar gente con encuesta. Eso está diciendo David. Está diciendo que esa encuesta está favoreciendo a David Collado y que de alguna manera David, con los nuevos propietarios de Gallup Diario Libre, entonces hicieron una especie de montaje para favorecer a David Collado, el emprendedor. Lo cierto es, y con esto concluyo, es que al no cuadrar aritméticamente estos números, en lugar de favorecer a David, lo que hace es cuestionar no solamente la calidad de la encuesta, dejemos eso aparte, porque la encuesta tendrá que explicar, la encuestadora, por qué estas debilidades y estas inconsistencias numéricas. Pero pone en cuestionamiento el liderazgo de David Collado. Lo pone en cuestionamiento, porque si David tiene que, según Hipólito, acudir, refugiarse en sus subterfugios de posicionamiento a través de una encuesta mal montada, mal maquillada, y para colmo tiene el tupé de elegir a su contrincante, eso identifica primero a quién le teme entonces el PRM en el PLD. Le temen a Francisco Javier, que le dan ese fuetazo y posición a Gonzalo. Prefieren a un Gonzalo. Entonces, si tú prefieres enfrentar a Gonzalo, eso evidencia tu debilidad. Entonces David tiene debilidad discursiva. Dice, bueno, tienen que ponerme al más flojo. Si me ponen a Francisco Javier, me jodí. Porque si viene Leonel por un lado y por otro lado me ponen a Francisco, yo voy a quedar como el tonto en el medio. No, pongamos uno más bajito que yo, al penco. Eso es lo que cualquier persona con dedo de juicio va a interpretar. Y ya vimos cómo Francisco Javier le soltó lo de penco a Gonzalo de manera peyorativa. Entonces, finalmente, aquí, por un lado, el cortejo con la Gallup, con el gobierno, con el presidente, de posicionarlo por encima del 50% en 51%, con la incoherente posicionamiento del PRM, que tiene un 30%, dice, bueno, ¿cómo es posible que el partido de gobierno tenga un 30%, pero el presidente tenga un 51%? Dice, bueno, eso siempre ha pasado en encuestas, cada 2 se ve que alguna figura está por encima de su partido, como Leonel Fernández, que está por encima de la Fuerza del Pueblo. No así en el PLD, porque el PLD todavía no tiene candidato, no tiene un liderazgo definido, salvo el de Gonzalo ahora, que evidentemente pudiera posicionarse por encima de la marca PLD. Las cartas están sobre la mesa. Hipólito ya está demostrando que está en guerra
constante en favor de su hija Carolina, ya le entró al gobierno. Ustedes recordarán, como hice el video anterior, de lo que dijo con el recorte presupuestario de los partidos, que no estaba de acuerdo, enfrentando la postura del presidente, y ahora le entró directamente a la Gallup y señaló a David Collado como responsable de eso, y Francisco Javier no se quedó corto. Los invito a darle a me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.